Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a darle la bienvenida a todos los hermanos que nos van a estar sintonizando por medio de live, y los que estamos aquí en casita vamos a estar teniendo un momento de oración y de intercesión, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos guíe en este momento de oración. Amén. Antes de entrar a la doctrina básica, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Primero reconociendo que tú eres Dios y que tú eres Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos que eres el soberano, el Dios todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Eres el principio y el fin, Señor. Eres el Dios de los cielos y de la tierra. Eres el Dios de las naciones. Tú eres, Señor, el que quita y pone reyes. Tú eres el que levanta y el que derriba. Tú eres, Señor, el que hace que las cosas den fruto o no den fruto, Señor. Tú eres el que abre y cierra puertas. Tú eres el Shaddai. Eres Jehová Jireh. Eres Jehová Nisi. Eres Jehová Rafa. Eres Jehová Sabaoth. Tu nombre alabamos en esta hora, Señor. Reconocemos que somos polvo. Reconocemos, Señor, que somos hechura de tus manos, que tú eres el Dios que nos ha formado, el Dios que nos ha creado. Tú eres el Dios que nos sostiene con el poder de su palabra. Y en esta hora nos humillamos ante ti, Señor. Nos humillamos reconociendo, Señor, que no hay nada especial en nosotros para que extiendas tu favor para con nosotros. No hay nada especial en ninguno de nosotros para que te apiades de nosotros. No hay nada especial, y aún así tú extiendes tu amor. Ese amor que no se puede terminar de describir con palabras humanas, porque es tan grande tu amor, Señor, es tan exquisita tu presencia. Te damos gracias, Señor, muchas, muchas gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias porque por tu amor eres fiel, aunque no merezcamos tu fidelidad, Señor. Tú no dejas de que salga el sol sobre buenos y sobre malos. Tú das la provisión, el pan de cada día, el alimento a cada persona. Tú das la salud, el sostén, el bienestar en la familia. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, soberano Dios. Hoy queremos ser como aquel hombre que regresó a dar gracias. Y no queremos ser como aquellos 9, Señor, que no regresaron a agradecer tu bondad. Queremos darte gracias por el trabajo. Queremos darte gracias por la provisión a nuestras mesas. Te damos gracias por la salud. Gracias porque en las luchas, en las pruebas, en los momentos difíciles nos sostienes. Gracias te damos, Señor, porque tenemos un techo sobre nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, porque no nos desamparas. No estamos huérfanos, tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros, y te damos gracias por eso, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. En esta hora nos acercamos al trono de la gracia a presentar cada una de las peticiones que tiene necesidad tu pueblo, Señor. La primer necesidad es tu presencia, Dios. Pedimos que las circunstancias, por muy difíciles que sean, no nos separen de tu presencia, no nos separen de tu voluntad, no nos separen de tu amor. Al contrario, Señor, que nos refugiemos cada día en tu amor, que nos refugiemos cada día en tu gracia, que nos refugiemos, Señor, bajo tus alas, bajo las alas del Altísimo, Señor. Te rogamos también, Señor, con
con un corazón contrito y humillado, Señor, por la necesidad que hay de salud en medio de tu pueblo, Señor. Mira cuántas personas están enfermas, enfermas en su mente, enfermas en su cuerpo, enfermas en su alma, en su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús rogamos por esa sanidad, que vuelva a ser, Señor, el hombre íntegro delante de ti. Dios, te lo pedimos. Ven tú a restaurar lo que necesite ser restaurado. Ven a restaurar, Señor, corazones. Ven a restaurar, Señor, pulmones. Ven a traer restauración al vientre, Señor. Trae restauración a los intestinos. Trae salud, Señor. Pon tu mano médica sobre toda necesidad, sobre todo aquel que está enfermo y está gimiendo a ti en su lecho, Señor. En esta hora nos unimos a la oración de esas personas. Nos dolemos con ellos y clamamos junto con ellos por salud, Señor. En el nombre de Jesús, trae sanidad en los dientes. Trae sanidad, Señor, en las encías. Trae sanidad en la boca, Señor. Trae sanidad a la nariz, en el respirar, Señor, en la tráquea. Trae sanidad, Señor, en las glándulas de la garganta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, echa fuera todo espíritu de muerte prematuro. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, trae sanidad a todos aquellos que sufren de vértigo o que sufren, Señor, de desbalances químicos en su cerebro. En el nombre de Cristo Jesús oramos por sanidad, Señor, en los huesos, Señor, en los músculos. Oramos por sanidad en las piernas, en los pies, Señor. Si hay alguna torcedura, si hay algún malestar en los músculos, Señor, que el hombre no puede traer sanidad a ellos, tú sí, porque tú lo has formado, Señor. Trae una sanidad completa al cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor amado, por todos aquellos que están sufriendo por este virus maligno, Señor. Te pedimos misericordia por esos países que están siendo atacados de una forma sobrenatural, de una forma viral, Señor. Te pedimos que el corazón de los hombres se vuelva a ti. Los hombres se humillen delante de ti, que los hombres reconozcan que tú eres Dios, y al reconocerte como Dios llegue a ellos la sanidad pronta, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos en esta hora por la juventud, Dios del cielo. Presentamos a los jóvenes, presentamos a nuestros hijos, presentamos, Señor, a señoritas, a jovencitos, no importa la edad, Señor, los presentamos delante de ti, delante del trono de la gracia, Señor, y te pedimos que tengas misericordia. Ten misericordia de la juventud, Señor. Apiádate de los jóvenes, Señor. Por la necesidad han sido desatendidos por los padres. Por lo que está aconteciendo en el mundo, Señor. Han sido desatendidos tal vez por la necesidad de trabajo o el descuido simplemente, Señor. Pero los jóvenes están sufriendo graves consecuencias, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. Y ahí donde está abundando el pecado, permite que abunde las gracias, Señor. Todos esos jóvenes que se han refugiado en las drogas, en los vicios, todos esos jóvenes que se han refugiado en lugares de oscuridad, Señor, de soledad, y que han maquinado en su mente el suicidio. Te pedimos misericordia, Señor, y te rogamos que tú, Señor, les rescates de ese lugar oscuro, de esa prisión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, apiádate por la juventud, rescata la juventud, Señor. Levanta de esta generación Josuées, Gedeones, Calebs, Jonatanes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta jóvenes en los cuales tú les cambies su presente y su futuro, Señor. Cámbiales el nombre, así como lo hiciste con Jacob, Señor. Cámbiales el nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Revélate a ellos. Tu palabra dice que como un pueblo te invocará si no te conoce, y cómo te conocerán si no hay nadie quien les predique. Levanta jóvenes, Señor, que te conozcan.
Levanta jóvenes, Señor, que tengan una experiencia personal contigo y que estos jóvenes sean pregonadores de las buenas nuevas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Levanta una nueva generación de apóstoles, de profetas, de pastores, de evangelistas, de maestros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que los dones de tu Espíritu Santo reposen en cada uno de los jóvenes que tú ya predestinaste para salvación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dota a los jóvenes de talentos, llénalos de dones, Señor, y que pongan cada uno de ellos a tu servicio. Permite que entreguen la fuerza de su juventud a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Oramos por vino, oramos por aceite, oramos por mirra, oramos, Señor, por provisión del cielo, para que los jóvenes, Señor, alcancen misericordia, Señor, alcancen tu favor, Dios del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate en la juventud. Permite que la juventud experimente un avivamiento personal, Señor. Y ese avivamiento personal, Padre, traiga un avivamiento a comunidades enteras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios del cielo. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que tú escuchas cada petición, que tú pones atento tu oído al que a ti clama y que no queda avergonzado el que en ti confía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos por la iglesia que ha sido dispersa por diferentes necesidades, por diferentes cuestiones, Señor, por diferentes asuntos. Han quedado en sus hogares, Señor, sin pastor. Han quedado en sus hogares, Señor, debilitados. Han quedado en sus hogares, Señor, tristes y agotados. Oramos por esos hijos tuyos, Señor, que tal vez fueron maltratados, humillados, menospreciados, que no han sido alimentados con pastos verdes y ahora sufren en sus hogares un encierro, una tristeza, una depresión. Oramos, Señor, para que tú los traigas a casa. Tráelos a la casa del Padre, Espíritu Santo. Tráelas a la casa del Padre para que compren sin dinero leche y miel y recobren su fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por todo aquel que en silencio clama a ti por auxilio. Te pedimos, Señor, que lo traigas una vez más a casa. Así como el hijo pródigo volvió en sí, permite que vuelvan en sí, Señor, y se levanten en tu nombre a buscar más de tu presencia una vez más, Señor. Ahí donde los quiso derrotar el enemigo, ahí levántalos con tu poder, Señor, para que no solo ellos sean restaurados, sino que en esa área restauren a muchos. En el nombre de Cristo Jesús, Dios del cielo, a cada uno de los que estamos en esta casa, te pedimos que hagas de nosotros restauradores. Restáuranos para restaurar, Señor. Restáuranos para restaurar. Pedimos la guianza de tu Espíritu Santo. Pedimos el socorro de tu Espíritu Santo. Pedimos tu favor, Señor. Apiádate de nosotros y la obra que comenzaste en cada uno de nosotros, Señor, perfecciónala día a día. Oramos, Señor, para que los sacerdotes, Señor, los levitas continúen agregándose, Señor, al altar. Restaura la alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todos aquellos tañedores que adoran en el secreto, Señor, tu nombre, tráelos aquí, Señor, para que juntos, Padre, honremos tu nombre, alabemos tu nombre, exaltemos tu nombre, Señor. Trae músicos, trae pianistas, trae bateristas, trae bajistas, lo que es necesario, Señor. Tráelo a tu casa en el nombre de Cristo Jesús. Hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Gracias porque creemos que lo vas a hacer, Señor. Sigue trayendo hombres y mujeres que aman el servirte, Señor, que están enamorados, tan enamorados de ti, que la única forma de expresar tanto amor es a través del servicio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te rogamos en esta hora que nos enseñes a amar la sana doctrina. Enséñanos a atesorarla y enséñanos, Señor, a sufrir por ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta hora. Gracias por cada uno de mis hermanos. Úsame, Señor.
te lo pido en el nombre de Jesús y permite que el entendimiento de ellos, Señor, reciba la palabra pura, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo sea revelada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y todos decimos, amén. Amén. Vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dios es bueno. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy tiene como título la triunidad. Amén. Es un tema que a mí me apasiona mucho. ¿Me oye bien así o prefiere que use el micrófono? ¿Me oyen bien? Ok. Entonces vamos a estar hablando de la triunidad. Voy a estar dando muchas, ¿cómo se dice esta palabra? Referencias, muchos significados de palabras, y el tema es muy extenso, vamos a ir lento. Le voy a pedir que si tiene preguntas en el momento me las pregunte. Si no lo quiere hacer durante la clase, me las puede hacer al final, pero no se vaya a ir con la duda. Amén. Entonces vamos a entrar al tema del día de hoy. Amén. Entonces la palabra unidad es una palabra compuesta. Amén. Y vamos a ver la base para esta palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, donde dice la palabra: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno. No hay más dioses. Todos los otros dioses que usted y yo podamos conocer son hechuras por manos de hombres. Por eso hay un salmo que dice: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, tienen manos y no pueden moverse por sí solos, ni pies no pueden caminar por sí solos. Amén. Entonces, el Señor nos está diciendo en el libro de Deuteronomio: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, cuando nos vamos al original hebreo, dice una unidad compuesta. Entonces, cuando nos referimos a uno, estamos hablando de la palabra H258, que es Echad. Y esa palabra quiere decir unificar, ordenar. Amén. Y cuando vemos la misma palabra en el hebreo con el 259, que es Echad, propiamente unido es su definición, es uno, también quiere decir primero, quiere decir también cada uno, quiere decir común, solo, todo, undécimo, único, unir. Pero me quiero enfocar en solo alguna de esas palabras, que es unido, que es solo, primero, único. Amén. Entonces, para poder entender que Dios es solo uno, nos vamos a ir a la preexistencia. Cuando hablamos de la preexistencia, estamos hablando del tiempo más antiguo. Y eso del tiempo más antiguo lo vemos reflejado en Mateo 13, verso 34, donde dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola. Y en el verso 35 dice: para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces el Señor no está como escondido de nosotros. Él ha dejado en su palabra escrito quién es Él y cómo explicar el origen de Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene final, pero todos nos hacemos esa pregunta: si Dios es Dios, ¿cómo nació Dios? Yo preguntaba antes eso, ¿y quién es la mamá de Dios? Y si tiene mamá, ¿quién es la mamá de Dios?
Entonces, a través de estudiar lo preexistencial y a través de irnos a las parábolas que nos llevan al tiempo más antiguo, vamos a entender que Dios es infinito y nosotros somos seres finitos. Amén. Entonces dice aquí en Mateo 13:35 que el Señor decidió dar a los hombres este conocimiento a través de parábolas y dice, les hablaré a través de las parábolas cosas ocultas desde la fundación del mundo. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora recordemos qué es una parábola. Una parábola se deriva del griego parabole. Es un término que sugiere una comparación. Entonces, una parábola se usa para comparar una cosa con la otra, su semejanza, para que entendamos lo que nos está tratando de decir el Señor. Una parábola es una narración breve y simbólica con forma de una historia sencilla. Es una historia que puede ser real o es una historia que puede ser creada. Le doy un ejemplo. Nosotros todos conocemos la historia del lobo. Cuando está la niña aquella que le empieza a jugar con los pobladores de su lugar y dice, ¡ahí viene el lobo! Y salían los ¿cómo se llaman? Los que cortan los árboles. Los leñadores salían corriendo con las hachas listas. ¿Y dónde está el lobo? Y ella, se reía de ellos. Entonces lo hizo varias veces y hubo un día que de verdad vino el lobo. Y cuando gritó, llegó el lobo, ya nadie corrió y el lobo se la comió. Entonces es una parábola. Deja una historia, una moraleja, deja una enseñanza, deja un mensaje. Entonces Jesús tenía la misma intención, enseñar las cosas antiguas por medio de parábolas, por medio de historias. Amén. Entonces estas parábolas, aunque pueden ser sencillas, pueden ser inventadas, aunque no fantasiosas. Algo fantasioso es algo que jamás pudiera pasar. Las parábolas no son fantasiosas, tienen que estar apegadas a hechos reales para que deje ese mensaje moral que quiere dejar como enseñanza. Amén. Una parábola se refiere a la comparación que se utiliza de algunos relatos terrenales con relatos espirituales o sobrenaturales. Este método rápidamente despierta el interés de la persona que está escuchando debido principalmente a ese toque. Creo que aquí me cortó la ficha, pero quedó claro que es una parábola, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es una parábola? Es una historia que tiene un mensaje, una moraleja, es una historia, un relato pequeño, amén. Es una comparación. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué es una parábola? Es una comparación, un relato pequeño, una historia pequeña, amén. Ahora, la parábola tiene forma de narración, o sea, que se hace hablada. Había una vez una pequeña niña y esta niña tenía la costumbre de jugar con el lobo y, ¿me entiende? Una parábola es algo hablado, amén. Y cuando alguien la está hablando forma una imagen, ¿sí o no? Había 3 cochinitos y los 3 cochinitos tenían un enemigo y su enemigo era el lobo. Y un día llegó el lobo celoso y miró que los cochinitos estaban construyendo sus casitas. ¿Se lo está dibujando en su mente? Eso es lo que hace una parábola, te empieza a crear una imagen en tu mente. Amén. Para que de forma sencilla se revele una verdad espiritual o una historia terrenal con significado celestial de forma comparativa. Y tenemos el ejemplo del libro de Mateo en el capítulo 13, verso 44, que dice, este es el ejemplo de una parábola. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, imagínese, viene el Señor y le habla a usted el mensaje de salvación. Ese es el regalo más grande que un ser humano puede recibir, el mensaje de la salvación. Entonces dice aquí que este hombre cuando recibió ese mensaje era como un tesoro. Y dijo, este es el tesoro más preciado. Nada más en la tierra tiene valor.
Entonces voy a ir y me voy a deshacer de todo compromiso que me va a distraer de conocer este tesoro. Entonces dice que fue y pagó el carro y pagó esto y pagó el otro y luego dijo, quiero comprar este terreno porque quiero enfocar toda mi atención en este tesoro. Amén. Pero si lo pusiéramos ahorita como está el mundo, tal vez la parábola dijera, había un hombre que encontró un tesoro y en lugar de guardarlo, lo dejó ir. ¿Verdad que pareciera así? Pareciera contradictoria lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Tome nota que el tesoro está escondido. Entonces, si estaba escondido, ¿cómo sabía que ahí había un tesoro? ¿Será que alguien se lo dijo? El reino de los cielos es semejante a un hombre, es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Amén. Avancemos. Hablemos de Jeremías 6:16. Voy a leer la porción primero y después lo voy a explicar. Amén. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos. Recuerde que el Señor Jesucristo decidió hablarnos acerca del reino a través de parábolas. Y las parábolas revelan el fundamento de la tierra, de lo creado. Y aquí dice en Jeremías 6:16 que el Señor les dio una orden y dijo, paraos en los caminos y mirad y preguntad los senderos. Senderos se traduce como costumbres. Entonces está diciendo, párense, deténganse y pregunten cuáles son las costumbres que deberían de tener. Una costumbre se refiere a una cultura. Una cultura es una práctica de hábitos. Amén. Por ejemplo, nosotros hemos establecido una cultura. Al final de cada tema de doctrina básica, usted va a encontrar un examen a la entrada, usted lo toma, ya sabe que se tiene que sentar y lo llena. Esa es parte de una cultura, es un hábito. Amén. Y después de eso oramos y después de eso la palabra, esos son hábitos, esa es una cultura. Entonces hay costumbres del reino que desconocemos. Hay una cultura del reino que no entendemos aún porque no nos hemos detenido a preguntar. Entonces dice, así dice el Señor. Mire que el Señor nos está dando la orden y nos está diciendo, paraos en el camino. O sea, vas muy deprisa y llevas tus mismos hábitos, tus mismas costumbres, tu misma forma de vivir, pero no te estás preocupando por conocer la cultura del reino. Entonces le está diciendo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos, las costumbres antiguas. Cuando hablamos de lo antiguo, estamos hablando del olam. Amén. ¿Cuál es el buen camino? Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar de esas costumbres? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? ¿Cuál es el buen camino? Entonces, vamos a ver la traducción de olam. Y fíjese que olam quiere decir el lugar más antiguo. Olam quiere decir punto donde se desvanece el reino de los cielos. Preguntad por cosas, costumbres. Solamente las parábolas van a declararnos cuáles son esos senderos o esas costumbres antiguas. Amén. Entonces, olam, la traducción para olam es el tiempo fuera de la mente. El olam es el pasado, el futuro. El olam está hablando acerca de la eternidad. Cuando hablamos del olam, estamos hablando de un tiempo atrás, de un principio, de ese principio que es antes de la creación. Amén. Antes de que los cielos y la tierra fueran formados. Entonces, ¿qué es el olam? Un tiempo antiguo, antes de la creación. El olam es, you should be writing this, un tiempo antiguo antes de la creación. Amén. Entonces, Salmo 78:2 nos dice, abriré mi boca con proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mire, yo me asombro
Salmo 78:2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Amén. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito acerca de lo que dice la palabra de este tiempo antiguo. Amén. Para poder hablar de este salmo que dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, nos vamos a referir a las enseñanzas del Kadam. Entonces, para poder ver las enseñanzas del Kadam, vamos a leer Salmo 78:2, donde dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad. Ahora, si usamos las palabras con sus significados en parábolas, estamos hablando de la palabra 49:12 que es mashal. Y luego dice, abriré mi boca, hablaré en proverbios. Esa frase, hablaré en proverbios, está traducida a la palabra 24:20 que significa chaidad, que quiere decir enigmas. Y enigmas quiere decir cosas ocultas, cosas de la antigüedad. Entonces estamos hablando de un lenguaje celestial. Amén. De una... En el momento en que venimos a hacer el examen la próxima semana, ¿vas a estar preguntando de todos los significados? Sí, pero recuerde que le voy a enviar el PowerPoint. Entonces, dice aquí, Salmo 78:2. En parábolas, o sea, en mashal, abriré mi boca, hablaré proverbios, o sea, hablaré shidad, o sea, hablaré enigmas, cosas ocultas de la antigüedad. Estas cosas antiguas son conocidas como el Kadam. Amén. Las cosas antiguas que nosotros no conocemos están en el Kadam. Amén. Ahora, lea esta nota conmigo. Conocer los secretos de Dios debe de ser un anhelo de todo hijo de Dios, porque a medida que le conocemos, le amamos más. Dios es grande, ya que los cielos no le pueden contener, y Él es Dios desde la eternidad, que no puede ser medido por el tiempo, que no tiene ni principio ni fin, hasta la eternidad. Es nuestro Padre celestial. Amén. Nota número 2. Dios es infinito. Infinito quiere decir que no tiene ni puede tener fin ni puede tener límite. Dios es un Dios infinito. Entonces, cuando nosotros estamos adorando a Dios, yo quiero que usted vea en su mente que Dios es sin principio y sin fin, y que Dios no puede tener límites, Él no puede ser encajonado, Él no tiene forma. Amén. Entonces, que es numeroso y que Dios es muy grande. Y nuestra mente es tan finita que no alcanza a comprender la grandeza de Dios. Amén. Por esa razón, Dios permite que nosotros podamos conocerle a Él por medio de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Y ahorita va a entender por qué le digo todo esto. Amén. También el Señor escogió que el misterio, que la soberanía de Dios y su infinidad la podamos entender a través de lo que Él revela a los que Él estipuló para revelar los secretos del Kadam, que son los apóstoles, que son los profetas, maestros, pastores y evangelistas. Los ministros son los que Dios levanta para que se les revele los misterios del Kadam, para que nosotros podamos aprender las costumbres antiguas para poder agradar a Dios. Amén. Entonces, a través de los 5 ministerios que Dios viene a ayudar el cuerpo místico de Cristo. Amén. Lea conmigo Efesios 4, 11, 13, donde dice, Él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a ser la unidad de la fe
del conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Amén. No sé si usted ha tenido la pregunta alguna vez que dice, bueno, ¿qué quiere decir cuando hablan del cuerpo místico de Cristo? Yo puse la definición ahí abajo donde dice, místico es misterio y doctrina fundamental en el cristianismo que expresan en forma de metáfora que la iglesia, es decir, la unidad de los seguidores de Jesús, forman un cuerpo o un grupo. Amén. Eso, el cuerpo místico de Cristo es usted y yo. Y usted hace una función, yo hago otra función y juntos hacemos un cuerpo. Amén. Entonces, en el cuerpo natural está compuesto de células y cada célula hace una función. No es lo mismo la célula que tenemos en un dedo que la que hay en un rostro. Amén. Cada célula va a cumplir una función. Entonces, así es el cuerpo místico de Cristo. Es como que usted es un pedacito de Cristo, usted es como un rompecabezas y se hace un solo cuerpo. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a avanzar. Ok, hoy sí vamos a entrar. Lo que les di ahorita solo es la apertura para entender que lo que les voy a enseñar es del Kadam, de las enseñanzas más antiguas, y le pido a Dios que me dé gracia y sabiduría. Vamos a empezar a aprender acerca de la Jin Sof y el ex nihilo. Amén. El Ajin Sof, déjeme ver si, deme un minuto. Ok, digo. Esta nota le voy a pedir que la lea conmigo, amén. Vamos a hablar para poder entender lo que vamos a empezar a explicar acerca de la energía. Cuando hablamos de la energía, según la ciencia, la energía se define en este concepto como la capacidad de un sistema físico para realizar un trabajo. Entonces, la energía se necesita para poder realizar un trabajo. Energía es, la materia posee energía como resultado de un movimiento o de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella. Por ejemplo, hay diferentes tipos de energías, pero si yo tuviera aquí un columpio y lo empujo y lo suelto, yo le estoy provocando energía al columpio, ¿verdad? Entonces, pues el columpio se va a poder mover por sí solo un tiempo hasta que pierde la energía y se deja de mover. Hay diferentes tipos de energía. Entonces, la energía se manifiesta en varias formas. Entre ellas se manifiesta como energía mecánica, energía térmica, energía química, energía eléctrica, energía radiante o atómica. Amén. Cuando hablamos de la energía mecánica, piensa en una bicicleta. Ve que las bicicletas tienen una cadena y cuando usted empieza a pedalear, esa cadena, eso es mecánico. Amén. Cuando hablamos de energía térmica, piense usted por ejemplo, en agua caliente. Amén. El calor hace que el agua hierva, está provocando otro sistema de energía. Cuando hablamos de química, piense usted en cuando usted mezcla diferentes porciones. Eléctrica, piense en la luz. Radiante o atómica, pues piense en la bomba Hiroshima. Amén. Todas las formas de energía pueden convertirse en otras formas mediante los procesos adecuados. En el proceso de transformación puede perderse o ganarse una forma de energía, pero la suma total permanece constante. Puede transformarse de diferentes, de acuerdo a su ámbito, pero sigue siendo energía. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora, hablemos de esto. Que aquí a veces se me va. Energía se traduce del griego energia y se usa para denominar el poder de Dios. Entonces aquí vamos a empezar a entender qué es el Ajin Sof, ¿ok? Entonces, energía se traduce del griego energia y se usa para denominar el poder de Dios. La palabra energía la encontramos en el griego 1753 y es energía y quiere decir eficiencia, actividad, pero no cualquier tipo de actividad, es actividad propia
obra, operación o poder. Amén. Entonces, cuando pensamos en Dios, en el Dios no creado, estamos hablando acerca de que tiene una actividad propia, estamos hablando de que es autooperante y de que tiene poder. Amén. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, fíjese los nombres, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. 4 nombres diferentes. Amén. Cuando hablamos del primer nombre, que es Padre eterno, estamos hablando de The Most High. The Most High lo conocemos en su traducción como Elión, que no se le olvide esta palabra porque la vamos a estudiar mucho. Padre eterno es The Most High, me encanta cómo está en inglés. El más alto es Elión. Cuando hablamos del Dios fuerte, estamos hablando del Dios Padre. Cuando estamos hablando del príncipe de paz, estamos hablando de Jesús. Y cuando hablamos o hacemos referencia a admirable consejero, estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Y aquí es donde empezamos a conocer la cuadrimensión de Dios. Amén. ¿Listos? No quiero picarle mucho aquí, porque luego se me va. Ok, se me fue. Ok, vamos a hablar aquí. Ahí está. La energía primigenia de Dios. Hablemos de la energía primigenia de Dios. Amén. Lo primogenio solo hace referencia a un primer estado o a una etapa inicial de algo. Entonces Dios es la energía primigenia. Él es el principio. Amén. Él es el primero. Él es el primer estado, la primera etapa del inicio de algo. Y eso es lo que nosotros conocemos como Elión. Elión es el primero. Elión es el uno, el único, el infinito. Amén. Y de Elión, para poderse dar a conocer a los hombres que somos finitos, se deriva entonces Jehová Padre, Shaddai, que es el Espíritu Santo y hace la función de madre, y se deriva Elohim, que es el Hijo. Amén. Cuerpos creados con una naturaleza divina, y en estos Dios puso su esencia divina. Amén. Y vamos a empezar hablando para poder entender la cuadrimensión de Dios acerca de Elión. Si buscamos estos 4, no sé si decirles seres divinos, personajes, la esencia de Dios, para poderla entender de alguna forma, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 35, que dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo nacerá y será llamado Hijo de Dios. Entonces, en este libro de Lucas, capítulo 1, verso 35, vemos que cuando dice santo que nacerá, está hablando del Hijo. Amén. Cuando dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, vemos la obra del Espíritu Santo. Y lo dice, el poder del Altísimo te cubrirá. Está hablando de The Most High, está hablando de Elión. Amén. Y cuando dice se llamará Hijo de Dios, está hablando del Padre. Vemos otra vez la palabra confirmando este dato en Isaías 9:6, y ya lo leímos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y será llamado su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el Padre eterno es Elión, Dios fuerte es el Padre, príncipe de paz es Jesús, admirable consejero es el Espíritu Santo. Y si lo vemos en Apocalipsis 19:11, dice, se llama fiel y verdadero. Y en el verso 12, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Amén. Y el 13 dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el 16,
tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos que cuando se refiere a nombre que nadie conoce, está hablando de Elión, el Dios que predicaba uno de los apóstoles, que decía: hoy vengo a presentarles al Dios no conocido. Ustedes adoran lo que no conocen. Amén. Vengo a presentarles a lo que no conocen, a Elión. Amén. Y cuando habla de Rey de Reyes, está hablando del Padre. El verbo de Dios está hablando de Jesús, y cuando habla de fiel y verdadero está hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo explicamos eso? Hablemos de la unidad compuesta. Amén. Dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el original hebreo dice una unidad compuesta, y la unidad compuesta es ordenar, es cortar, es uno, primero, es común, es todo, es solo. Amén. Entonces avancemos. ¿Vamos bien o tiene preguntas? Esta letra de aquí es una letra hebrea, y esta letra hebrea es la representación del ayin. El ayin es la 16ª letra del alfabeto hebreo, que significa solo, significa uno, significa único. Esta letra representa el Ayin Sof, el Dios infinito. Amén. En la antigua literatura hebrea, lea conmigo esta nota, por favor. La Cabala es un tipo de estudio. La Cabala era el cuerpo total de la doctrina recibida y las 22 letras del alfabeto hebreo. Le voy a hacer una pregunta, y yo sé que hay algunos aquí que la conocen. Si yo le agarrara un papel a usted y le pongo una letra, es más, lo voy a hacer. Si yo hiciera esto, y yo le pregunto a usted: ¿qué es esto? ¿Usted qué me contestaría? ¿Es una A? ¿Están de acuerdo? Esta letra es la representación de un sonido. Amén. No es una A, es la representación de un sonido. Así como la Y que vimos ahí es la representación de un sonido. Entonces el Ayin Sof en el Kabbalah tiene un peso y un significado muy grande, porque para los judíos no necesitaban escribir mucho para poder entender el significado de una sola letra. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando Abraham estaba queriendo engendrar hijos, él no podía. Su nombre era Abram, ¿verdad? Y Abram quiere decir esterilidad. Pero viene Dios y lo quiere hacer fructífero. Entonces Dios le cambia el nombre y le pone Abraham. Amén. Y ya cuando le agrega la H, lo está haciendo fructífero. Entonces en el hebreo, las palabras, por muy pequeñas que sean, tienen un gran significado. Entonces el judío usa la Cabala, por eso dice aquí, y sus 22 letras del alfabeto, para poder interpretar las costumbres antiguas. Amén. Siga leyendo conmigo. La Cabala es la base de interpretación religiosas de carácter místico en el judaísmo. ¿Qué es lo que busca hacer la Cabala? Definir, o sea, busca explicar la naturaleza del universo del hombre. Busca explicar la base y su propósito con su existencia y otras cuestiones relacionadas con la ontología. Y fíjese que yo me fui a buscar qué quiere decir ontología, porque no le quería dar una palabra que usted dijera, bueno, ¿y eso qué es? La ontología es la parte de la metafísica que estudia al ser humano en general. Es esa parte de la metafísica que estudia al ser humano y sus propiedades. Amén. ¿De dónde vino el ser humano? ¿Cómo fue formado el ser humano? ¿Cuál fue el principio del ser humano? Amén. Entonces, mire, la Cabala se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios, o sea, el Ayin Sof, el Dios infinito, y un ser infinito que es inmutable,
y eterno y misterioso, y el universo perecedero y finito. O sea que la Cábala busca explicar la relación entre Dios y los hombres, entre Dios y la creación. Amén. Yo sé que es mucho, pero necesito que lo lea conmigo. Amén. O sea, vamos a leer el párrafo 3, donde dice soft. Soft, del hebreo sin límites. Entonces, cuando estamos hablando de la Yin Soft, estamos hablando del Dios sin límites. Soft también es el todo supremo que menciona la Cábala, aquello que podemos llamar de Dios en su aspecto más elevado, no siendo él el sentido estricto de la palabra un ser. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que Dios es el todo supremo, pero que no porque es el todo supremo, en nuestra mente lo podemos comprender como si fuera una persona. Dios no es un ser, Dios es Dios. ¿Sí me entiende? No tiene figura, no tiene forma, no tiene espacio, no tiene medida, no tiene altura ni anchura, no tiene profundidad. Dios no es un ser, Dios es Dios. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más. Es todo. Por eso es uno, es único, es infinito. Infinito es de que usted cierra sus ojos, ve oscuro, ok, ve principio en esa oscuridad. No. ¿Ve fin en la oscuridad? No, así es Dios. Entonces, por eso es que cuando nosotros oramos, cerramos los ojos. No hay principio, no hay fin. Es el infinito, es donde te encuentras con Dios. Amén. Soft hace ilusión directa a un Dios increado, el cual está más allá de la creación, siendo diferente a toda esta, por lo que la creación, perteneciendo a una dimensión creada, o sea, el ex nihilo, no puede comprenderlo. Dios es tan grande, es increado, no podemos comprender su grandeza. Significa que antes de lo creado solo había una Yin Soft. Eso no significa que había espacio vacío, sino que ese espacio era llenado por el Or Elión, el cual llenaba por completo el espacio. Elión quiere decir el absoluto. Y ahorita le voy a enseñar qué es esto. Téngame paciencia, ahí vamos avanzando, ¿ok? La palabra de Dios nos habla de la Yin, del absoluto, del único, del infinito. Salmos 90, verso 2. Antes de que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que existieran las montañas, antes de que existiera el mar, antes de que existiera el cielo, tú eres Dios, tú eres Ayin. Tú eres absoluto. Amén. Vamos a leer el próximo verso. Ayin Soft o Ein Soft en hebreo se entiende como Dios antes de su automanifestación. El Ein Soft y el Ayin Soft en hebreo se entiende como Dios antes de su automanifestación. Es Dios antes de ser Jehová, antes de ser llamado Padre, antes de hacerse conocer como Hijo y antes de revelarse como Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Entonces dice aquí, este término es probablemente derivado del término Gibarol, que quiere decir uno sin fin. Ayin Sof puede traducirse como sin fin, sin final, no hay final, infinito. Veamos Juan 1:18. A Dios, a la Yin Soft, a esa energía que da energía, que provoca que las cosas sucedan con la energía, a ese Dios infinito, a la Yin Soft, nadie le vio jamás. Por eso dice uno, bueno, si aquí dice que nadie, aquí dice la Biblia que nadie le vio jamás, ¿cómo es que Moisés dice que le vio la espalda? Entonces Moisés no vio a la Yin Soft. Moisés vio al gran yo soy, al Padre. ¿Sí me entiende? Entonces a Dios, o sea, a la Yin Sof, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿por medio de quién se ha dado a conocer? Por medio de Jesucristo. Amén. Avancemos. Quiero llegar a una parte que le quiero enseñar.
Dios es el consolador. Dios siempre ha querido manifestar su amor a los hombres. Dios es el consolador. Me pasé aquí. Es que aquí estoy. ¿Me pasé? Con un clic de más se me va todo. Ahí está. Ahí está. Dios es el consolador, pero debido a los pecados de Israel, tuvo que apartarse y convertirse en juez. Ya lo voy a dejar así. Este es el cántico de dolor que Jeremías pregonaba por ver la destrucción de Jerusalén. La nación de Judá quedó derrotada totalmente y el templo destruido y los cautivos fueron llevados a Babilonia. Entonces este profeta Jeremías hizo una expresión en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, verso 16, que decía, Allín, o sea, Dios infinito, por esta causa yo lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que da reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Amén. A ese Dios le estaba clamando Jeremías, al Allín. Este es Lamentaciones 1:16. Ahora leamos este Salmo 145:14 que dice, sostiene Jehová a los que caen, levanta a todos los encorvados. El Allín, todos los ojos se dirigen expectantes a ti y tú les das su alimento a su tiempo. Amén. Estas son solo citas bíblicas para que entendamos la naturaleza del Allín. Amén. Salmos 25:16 dice, mírame, Allín, mírame. O sea, Dios infinito, Dios no creado, Dios poderoso, mírame. ¿Está haciendo lo que quiere, ¿verdad? Ahí. ¿Ve? Se volvió a ir. Yo se lo leo. Mírame, ten misericordia de mí, porque estoy solo y pobre. Salmos 25:16 dice, vuelve Señor, vuelve Allín hacia mí tu vista y ten de mí compasión, porque me veo solo y pobre. Amén. Entonces hay diferentes porciones en la palabra que nos habla acerca del Allín. Este salmo ya lo leímos, ¿verdad? Amén. Es que se regresó todo. No sé por qué. Deme un minuto que... Ok. Vamos a ir aquí. No sabía que el PowerPoint estaba haciendo esto. Y me está complicando todo. Ok. Vamos a hablar un poco más de la Allín Soft. Amén. Juan 1:18 dice, a Dios, o sea, la Allín Soft, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, leamos la nota aquí. Léala conmigo. No existía el tiempo, el espacio, materia, antimateria, ni eternidad. En el Allín Soft no existe nada de eso. No hay espacio, no hay materia, no hay antimateria, ni eternidad. Solo existía Dios. Amén. El león. Y a esa soledad divina, lea conmigo, los rabinos le llamaban Allín Soft. Pero Dios quiso compartir su amor porque Él es amor. Y en un movimiento similar al del corazón, el sistole y disistole, sístole y dístole, diástole, otra vez, sístole y diástole, Dios se contrae y crea un espacio. Aquí comienza la experiencia de la creación. A esto se le llama el ex nihilo. La siguiente nota. En este punto vemos entonces que el primer nacimiento fue trasladarse del plano existencial de lo increado al plano existencial de lo creado. Y lo creado puede ser visible o invisible, en donde ya existe el tiempo, la materia y la eternidad, que de aquí nace el verbo de Dios. Entonces vamos de lo no creado a lo creado. Por eso es que cuando alabamos, el Señor dice que tenemos que alabar con entendimiento. Estamos alabando
adorando a un Dios no creado, el cual lo ha creado todo. En otras palabras, es de lo invisible. A lo visible. Por eso dice que lo que nosotros vemos aquí en la tierra ya ha existido, porque de lo que nosotros no veíamos, ahora ha venido a tomar materia. Lo que es ya era. Amén. Lea conmigo esta nota. La Biblia dice que Cristo Jesús es el principio de la creación de Dios, porque como también nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Este primer nacimiento o punto de creación de Dios, o sea, punto de creación del Elión, se remonta a antes de la creación de todo, donde nada estaba creado. Entonces, el Elión crea al Hijo. Amén. Y el Hijo da a conocer al Padre. Amén. Avancemos, ya vamos a entrar a la gráfica que quiero llegar. Pero esto es algo que yo no pudiera compartir con usted sin estas gráficas. Amén. Entonces, ahora recordemos, el Ayin es la 16ª letra del alfabeto hebreo, quiere decir solo, quiere decir uno, quiere decir único. Entonces, cuando decimos, ¿cuántos dioses hay? Uno. A ver, entonces, ¿por qué hay Padre, Hijo y Espíritu Santo? Explícame eso. O es que el Ayin es el Dios no creado. Amén. El Ayin se manifiesta, el Padre eterno, the Most High, se da a conocer a nosotros por sus diferentes nombres. ¿Cuáles son los diferentes nombres de Dios? El Adonai. Adonai quiere decir el Señor es mi gran Señor. También se manifiesta por Él, que es el fuerte. Amén. El Elohe Israel, Dios, el Dios de Israel. El Ayón, el Dios altísimo. Amén. El Elohim, el Creador todopoderoso. El Olam, el Dios eterno. ¿Verdad que hablamos del Olam? El Roí, el Dios que me ve. El Shaddai, el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso. Emmanuel, Dios con nosotros, o yo soy. Jehová, el yo soy, el que es autoexistente. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Shammah, el Señor está presente. El Señor es mi compañero. Jehová Tsidkenu, el Señor nuestra justicia. Ya, que quiere decir yo soy, o que es el que existe, y Jehová, que es el yo soy, el autoexistente. Entonces, Dios siempre se ha querido dar a conocer y se da a conocer por sus diferentes nombres. Amén. Ahora hablemos de la palabra Jehová. La palabra Jehová es un tetragamatrón. No tiene vocales, solo tiene consonantes. Tiene la W, la H, la W y la H. Amén. Esta palabra Yahweh, que es como se pronuncia más común, aparece sin vocales y por eso se debate su pronunciación exacta. Se puede mencionar como Jehová, Jehová, Yahweh y las que están ahí en castellano, Yahvé. ¿Ok? Este uso de las palabras se encuentra, mire cuántas veces se encuentra en la palabra, 6,828 veces en todos los periodos del hebreo bíblico. Amén. El nombre divino se encuentra únicamente en la Biblia y se debate su significado exacto. Dios lo escogió como su nombre personal a través del cual se relacionaba específicamente con su pueblo escogido. Entonces, solo su pueblo le conocía a él como Yahweh. Amén. Este nombre de Dios se encuentra por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 4, que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, ¿quién hizo la tierra y los cielos? El Ayin Sof, Jehová. Amén. Cuando hablamos del tetragramatón, la letra Y se convierte en la J y simboliza el nombre de Jesús, es decir, el Hijo de Dios. Cuando hablamos de la H en hebreo, estamos hablando de que es espíritu y nos estamos refiriendo al Altísimo, amén, al que nadie ha visto jamás, porque Él es espíritu. Cuando nos referimos a la W, lo vemos en el Salmos 24, que dice que el Rey de Gloria es Jehová de los ejércitos, es decir, el Padre. Y cuando vemos la última letra, la H, está representando al Espíritu Santo porque no tiene un cuerpo que lo haga visible.
es la madre, pero no porque sea femenino, sino porque hace funciones maternales, al igual que los ministros que sufren dolores de parto para engendrar a Cristo en la iglesia. ¿Tiene sentido? ¿Tiene preguntas? ¿Voy muy rápido? Bueno, me pregunta si tiene preguntas, amén. Avancemos. Entonces quiero hablarle ahora de esta parte de la Jean Soft. Mucho leer, me perdona, pero es la mejor forma que encontré para no olvidar ningún detalle. ¿Me puede leer, hermano Oscar, Omar, la primera estrofa? Amén. Hermana Filomena, la parte 2. ¿Cómo podríamos describir dicho proceso? Una de las maneras es que allá, dentro de lo absoluto, allí surgió un vacío, un punto sin dimensiones, de donde la deidad se hizo a un lado para permitir un macón, un lugar en donde hubiera existencia y pudiera tener vida. Surprising and interesting use of the word may come is as I name of that. Ok, me voy a detener ahí. Dice que como en la palabra macón es un lugar donde hubiera existencia y pudiera tener vida. Pero sorpresivamente la palabra macón ahorita le voy a explicar lo que es la palabra macón, pero los hebreos lo usan como si fuera un nombre de Dios. Macón es como una explosión, donde de esa explosión surgió algo, nació algo. Amén. Entonces, un macón es la palabra que significa lugar. Amén. Cuando Ajin comienza a crear, lo crea a través de un macón, o sea que él creó un lugar, creó un espacio primero, para que después dentro de ese espacio él pudiera empezar a crear. Amén. Entonces significa que antes de la creación no existía nada excepto Dios. Esto ya lo dijimos. Ahora le voy a enseñar qué es lo que quiero decir con esto. Me voy a adelantar esto para poder llegar ahí. Vamos a hablar de lo increado a lo creado. ¿Me puedes leer ese versículo, por favor? Atilio. Creado a lo creado. Apocalipsis 3:14 escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice eso. Amén. ¿Quién es el principio de la creación? El Elión. ¿Y a quién creó el Elión para poder manifestar su infinidad a los hombres? Al Verbo, a Jesús. ¿Y cómo pasó esto? Le voy a enseñar cómo pasó esto. Cómo quisiera que esto no estuviera aquí. Me voy a ir a la imagen, ¿ok? Después voy a regresar aquí. Todo esto lo tenemos que leer, pero ahorita quiero explicarle el león. ¿Ve lo larga que está la clase? Pero quiero enseñarle esta imagen. Cuando la hice no la sentí tan larga. Ahí está, ok. Vamos a llegar a esta imagen. Ayúdeme a llegar ahí. Ok, miren, esta imagen, antes de comenzar a crear los universos, todo el espacio,
lo ocupaba Dios. En este tiempo todo era Dios. Todo lo negro que usted ve allí es Dios, ¿ok? En este tiempo todo era Dios, o sea que no había tiempo, no había espacio, no había materia, no hay principio, no hay fin, no hay forma, no hay nada. Amén. Entonces dice que para que Dios se pudiera manifestar, o sea que el león se pudiera manifestar el absoluto, Él tomó un pedazo de Él y Él creó un macom. ¿Usted ve el círculo blanco? Ese círculo blanco es el macom, o sea, Él creó un espacio. Entonces sigue siendo todo Dios, pero en ese espacio Él empieza a crear. Amén. Ahí está el círculo blanco, ese es el macom. Entonces el allí en el absoluto surgió, hizo un vacío, y en ese punto sin dimensión donde la deidad se hizo a un lado para permitir que este macón sucediera, allí es donde empezó a existir todo. Amén. Para evitar eso y poder comenzar a crear, Dios se retrajo. Eso significa que dejó de ocupar algunas áreas de lo que existía en ese momento para dar lugar a los espacios que no estaban ocupados por Dios, en donde pudieran comenzar un ciclo creativo del que va a emerger la sustancia o materia, y es allí donde comienzan a ser creadas todas las cosas. Entonces, el objetivo que Dios tiene al retraerse es el de comenzar a producir de la nada los mundos y quienes habitan en los mundos, y cada uno de los espacios que dejó vacíos fueron utilizados de nuevo para esa creación. Este momento de creación es lo que se conoce como el ex nihilo. Amén. El ex nihilo explica cómo fue todo creado de la nada, y el ex nihilo argumenta con el pensamiento de que la tierra fue creada de materia ya existente. Hay científicos que dicen que el ex nihilo o el momento de la creación fue hecha de algo ya existente, que es el átomo. Dicen que el átomo vino a tomar ciertas formas, ciertas partículas, y de ahí salieron, por ejemplo, unos pescaditos, y el pescadito se hizo rana, y la rana se hizo mono, y el mono se hizo usted, ¿verdad? Pero entonces, cuando explicamos la creación desde el mundo, desde el Kadam, entendemos que Dios hizo todas las cosas. Amén. Ya voy a terminar esta parte. Entonces hablemos un poquito del ex nihilo. Desde el principio la teología cristiana ha extendido el origen de todas las cosas que fueron creadas por Dios. La teología, o sea, la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que es el ser humano, que el ser humano tiene sobre él. Algunos estudiosos sugieren que Dios, o sea, el león, no creó, sino que hubo una especie de caos original de materia preexistente, y que Dios, el león, simplemente la puso bajo su control. Tal idea es completamente falsa. Cuando la Biblia dice que creó, quiere decir que de la nada Dios hizo todo lo creado. Nada no significa de algo. Amén. Entonces Dios de la nada creó algo. Dios de la nada nos hizo a nosotros. De la nada hizo los universos y la tierra y todo lo que lo sostiene. Amén. Me voy a quedar hasta ahí porque está muy extenso. Lo que le quería dejar hoy en su corazón es que el león es el único, el poderoso, el verdadero, el infinito, el increado, el que lo llena todo, el absoluto, y a Él es al que adoramos. Amén. En la próxima clase vamos a hablar cómo el Señor se manifiesta a los hombres a través de Jesús y cómo se manifiesta a nosotros los hombres a través del Espíritu Santo y de su esencia como Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te ruego, Dios del cielo, que nos sigas dando sabiduría, Señor, y que nos sigas dando entendimiento, que nos sigas dando la luz, Señor, para poder entender estos misterios del principio, Señor, que son tan finitos para nuestra mente pequeña comprender y captar a su totalidad, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, y te rogamos la guianza de tu Espíritu Santo para poder entender más tus misterios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios del cielo, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.